buenas tardes. Como si todos estos temas fiscales no fueran suficientes, pues también tenemos algunas sorpresas laborales aquí. Y eso vamos a hablar en este momento. Pues como ya sabemos, el día 1 de enero de este año amanecimos con esta realidad, la amenaza de llevar el salario mínimo general de la frontera norte al doble. Amanecimos con 176 pesos 72 centavos el salario mínimo aquí en la región. Haciendo un poquito de análisis sobre ello, considerando que aquí en Mexicali en realidad no se paga el salario mínimo, sino que el salario de entrada promedio, sin considerar prestaciones, estamos hablando de puro salario cuota diaria, son 120 pesos diarios. 120 pesos diarios contra los 172.76 actuales, tenemos obviamente una diferencia de 56 pesos 72 centavos, al cual en principio tendríamos que aplicarle para determinar cuánto nos va a costar, pues lo que es las cuotas de Seguro Social, SAT e Infonavit, que debo aclarar que cuando se paga salario mínimo no vamos a descontar este tipo de cuota del Seguro Social de los trabajadores, sino que todo lo absorbe la empresa en cuanto a las cuotas del Seguro Social. Pero sí hay que considerar entonces lo que es el sistema de ahorro y retiro, considerar el Infonavit, las prestaciones que normalmente se otorgan en la región, que es el fondo de ahorro, por la virtualidad, el fondo de asistencia, así como el impuesto de nómina al Estado, lo cual arroja una diferencia cercana al 46%, que además del aumento que tuvo el salario mínimo o el salario para esos trabajadores que ganan menos del salario mínimo, pues nos costaría un 46% adicional, eso sin considerar las prestaciones como aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, pero en general es el impacto inmediato y directo al salario de aquellos trabajadores que estaban en menos de 176.72. Por lo tanto, tenemos un impacto aproximado de 81 pesos por trabajador. Y estamos otorgándole o pagándole el salario mínimo general. La recomendación que estamos dando es que se considere pagarle un poco más del salario mínimo, en primer lugar para poder descontar la cuota del Seguro Social y en segundo lugar para que siga estando estos trabajadores en el esquema del fondo de ahorro de la empresa y poder descontar el 5%, pero siempre buscando que el salario de 176.72 le quede libre al trabajador menos la cuota del Seguro Social. En principio, la Ley Federal del Trabajo dice que el salario mínimo no lo debemos tocar y debemos dejar así al trabajador y pagar todo lo demás que él paga. Sin embargo, el artículo 97 de la Ley Federal del Trabajo nos da las excepciones a la regla. Al salario mínimo se le puede descontar únicamente cuando llega una orden de pensión alimenticia por parte del juez de los familiares. Ahí no hay problema, descontarle lo que nos diga el juez, gane lo que gane el trabajador y aunque le quede menos del salario mínimo. En segundo lugar, y que aquí en Mexicali no lo he visto, pero en aquellos casos donde se les otorga un lugar donde vivir el trabajador y el patrón que en casa de la empresa, ¿no? Y la empresa misma le cobre la renta o parte de la renta, eso es permitido descontarlo del salario mínimo. En tercer lugar, el pago de los abonos de Infonavit, de algún crédito que haya obtenido el trabajador, eso sí es permitido hacer los descuentos del salario mínimo del trabajador. Y finalmente los créditos que tenga de Fonacot igualmente se pueden descontar y nada más. Entonces, pensiones alimenticias, Infonavit y Fonacot, eso se puede descontar del salario mínimo. Todo lo demás no podemos descontar, por lo tanto tenemos limitaciones en cuanto a que forme parte del fondo de ahorro, pero como no podemos hacer distinción entre unos del fondo de ahorro y otros no, porque dejaría de ser deducible, tendríamos entonces que aumentarle cuando menos ese porcentaje al salario mínimo para poder descontarle el fondo de ahorro del trabajador. Además,
de que nos permitiría descontar las cuotas del Seguro Social. Esa es la recomendación. Otro límite que tenemos es préstamos, ya no le podemos prestar al trabajador. Si no hablamos de los descuentos por pensión, crédito de Infonavit y crédito de Fonacot, si le prestamos al trabajador y gana el salario mínimo, no lo vamos a poder descontar el préstamo. Y tendríamos que tener mucho cuidado de que si forma parte de la caja de ahorro de los trabajadores, pues que no le hagan un préstamo, o que si se lo hacen no se lo vamos a poder descontar vía nómina, porque la ley nos prohíbe esa situación. Otra cosa que hemos analizado es que no es correcto, como algunas empresas lo pretendieron hacer, algunas lo hicieron. Ahorita vamos a ver qué repercusiones se está viendo en otras partes del país. Integrar, es decir, te estoy pagando, por ejemplo, 150 más todas las prestaciones, pues ya te estoy pagando 180 pesos, entonces ahora te voy a pagar 180 pesos de todo, pero ya prestaciones están integradas. No es correcto. Aquí sí nos metemos en un problema con los trabajadores y una posible demanda por rescisión, toda vez que estamos modificando las condiciones de trabajo y las prestaciones que el trabajador está recibiendo. Así es de que si estábamos dando el bono de puntualidad, de asistencia, tenía el fondo de ahorro, etcétera, etcétera, tenemos que continuar con este tipo de prestaciones. En Matamoros hay un problema muy grande, muy grave en este momento, en donde 45,000 trabajadores, y todos de la industria maquiladora, están en paro, ya son 6 días de paro laboral. Esto debido a un problema que se tiene de interpretación del contrato colectivo de trabajo que tienen, porque allá la CFE es muy fuerte, que allá lo que sucede es que el contrato colectivo dice que cada año se van a revisar los salarios, pero que el aumento no podrá ser menor que el aumento que obtengan del salario mínimo, y no solamente para los trabajadores de salario mínimo, es para todos los que están en el tabulador, no importa la categoría que estén o cuánto estén ganando. Sin embargo, la emisión de la resolución de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, cuando habla del aumento de nuestra región y en todo el resto del país también, establece que este aumento o esta resolución no deberá tomarse en cuenta ni ser referencia para efectos de la revisión de los contratos colectivos de trabajo. Entonces, el líder sindical de Tamaulipas les explica esto a los trabajadores, y como no les gusta la explicación, se lo brincan y dicen: te haces a un lado, ahora el pago lo hacemos los trabajadores. Y hay un problema muy grave. Problema que también se presentó en la ciudad de Nogales, con alrededor de 2.500 trabajadores. ¿Por qué se fueron ellos a paro? Pues porque la empresa lo que hizo es integrarle las prestaciones para seguirles pagando lo mismo. Cuando se dieron cuenta del problema que estaban, y seguramente con el asesoramiento de sus abogados, les han dicho: no, espérame, no les quite las prestaciones. Entonces dieron marcha atrás, les aumentan el salario y continúan los trabajadores con esas prestaciones, y inmediatamente fue un día nada más de paro, al siguiente día ya estaban trabajando los trabajadores. Entonces, a veces por ahorrarnos un poquito, puede repercutir grandemente en lo que en la práctica puede darse y con el ambiente laboral tan especial que tenemos actualmente. Un cliente por ahí que nos invitó a dar un poquito de esta plática con personal de confianza, nos decía pues, que la inquietud de los trabajadores, de todos, es que ya esperan que todo el mundo gane el doble, ¿no? Ojalá así fuera. Entonces les aumentamos los honorarios a nuestros clientes inmediatamente, ¿no? Pero no puede ser así. Nada más a los de salario mínimo. Por ahí hicimos un comunicado que nos pidieron hacerlo. Decíamos que la resolución de la CONASAMI decía que para los trabajadores que ganaron menos de lo que es actualmente el salario mínimo, 176.72, pues se aumentaba su salario hasta esa cantidad. Esto había sido por disposición también del presidente de la República, pero que en la misma resolución el presidente de la República no establecía ningún beneficio para trabajadores que ganaran más de esta cantidad. Lo hicimos de esa manera la redacción porque los trabajadores siempre se van contra la empresa, y en este caso pues creo importante decir: a ver, el presidente dijo que a los que ganaran menos del salario mínimo, no es para ti, no te dio ningún beneficio. De alguna manera creemos
Bien, ya hablábamos acerca del fondo de ahorro. Como no es sujeto del descuento, el salario mínimo no podríamos más que aumentarle ese porcentaje, esa cantidad de fondo de ahorro para los trabajadores y que continuaran dentro de esta prestación. Ya vimos esto. Bien. Algún cliente nos comentó que tenían trabajadores de jornada reducida. ¿Cómo le hago si no importa si trabaja 1 hora, 2 horas o 4 o las 8? Lo mínimo que debo pagar es el salario mínimo cada vez que va a trabajar el trabajador. Entonces, ¿cómo le hago? Pues para pagarle menos. Lo que hicimos ahí es un contrato de trabajo donde estuviera bien claro que los trabajadores deberían laborar jornada completa, las 8 horas, a cambio del salario 176.72 o un poco más si estaban pagando ese poco más, y en un documento independiente al contrato, pues que nos pida un permiso en forma más o menos permanente o más bien indefinida de 3 o 4 horas que no va a ir a trabajar, y entonces ya convertimos aquella jornada reducida en una jornada completa pero con permiso. Entonces creo que por ahí podríamos salir adelante. Bien. Adicional a lo que estamos comentando y el impacto del salario mínimo, pues ya hay que crear las reservas para el aguinaldo, vacaciones, prima vacacional y sobre todo para la prima de antigüedad. Recordemos que está topada a 2 salarios mínimos, es decir, que son 176.72 por 2, y andamos arriba de los 300 y tantos pesos diarios, que ya recibimos la primera demanda de este año, donde la prima de antigüedad es superior a la indemnización de los 3 meses de salario del trabajador. Entonces ahora le vamos a tener miedo a la prima de antigüedad y no a la indemnización. Vamos a querer negociar la prima de antigüedad, pero bueno, es una situación que le corresponderá al trabajador, nos va a impactar bastante. Y recomendación en general, que aunque hace 3 años que se crea las famosas UMAS, unidades de medida, y donde decía que aquellos créditos que estuvieran tasados en salarios mínimos, como era antes el Infonavit, que ahora bueno, se va a seguir tasando, pero sobre UMAS y no sobre salarios mínimos. La recomendación es revisar ahí los contratos y los descuentos de los trabajadores, y aquellos que tengan o tengamos créditos hipotecarios, pues también revisar, no es que se nos vaya al doble la deuda. El impacto externo en cuanto al aumento del salario mínimo, pues obviamente la industria, los productores, su costo de producción va a aumentar. Esto va a repercutir en el comercio y finalmente en los consumidores. Y si aquí en Mexicali el promedio de ingreso de los trabajadores, 150 pesos de entrada, perdón, 100, cierto, a los 176 probablemente se lo inflación, que este aumento va a considerar en los próximos días probablemente. Bien, eso es en cuanto al impacto en el aumento del salario mínimo y lo que recomendamos cuidar. También en este año, bueno, fue a finales de diciembre, pero publicado en este año, hay una propuesta de reforma a la Ley Federal del Trabajo que quiero comentarles que es una propuesta muy similar a la que teníamos el año pasado y que había presentado la fracción parlamentaria del PRI, y que Morena no la quiso porque dijo que no le gustaba para su gente, y ahora Morena presenta la misma iniciativa pero le pone la firma de Morena, y entonces dice que ahora es la mejor de todas. Y creemos pues obviamente que va a pasar por ahí. ¿Qué es lo que tenemos por ahí? ¿Qué toma en cuenta esta iniciativa? Esto es en la exposición de motivos. Bueno, que exista, regresar un poquito, que existe ya la reforma a la Constitución, mediante la cual probablemente ya habían escuchado todos ustedes, las juntas de conciliación desaparecen y pasan a ser tribunales del trabajo, dependiendo de otra área que es el Poder Judicial.
de donde siempre debió haber estado. Otra parte de la exposición de motivos es que en base a la última revisión del Tratado de Libre Comercio, que ahora por sus siglas es un nombre un poquito diferente, el anexo 23, que fue el que integran los sindicatos de los Estados Unidos, dice pues que debe haber libertad sindical en México, que debe haber mayor control, que debe haber transparencia, que debe haber rendición de cuentas dentro de los sindicatos, y entonces pues eso tenemos que adecuar la ley al respecto. Y finalmente, pues aparte de la rendición de cuentas y transparencia, también ahorita lo vamos a ver, equidad de género. Bien, entonces tenemos dentro de la iniciativa Democracia y Libertad de Asociación, esto es sindical, perspectiva de género, la nueva justicia laboral y algunos cambios que vienen en cuanto a cómo se llevarán a cabo los juicios y las demandas laborales. Y finalmente, esto es un agregado propio, es efectos en recursos humanos. Bien, en cuanto a aspectos de cambios, ¿no?, en democracia y asociación sindical, es que se tiene que crear un Centro Federal de Conciliación y Registro, en donde a nivel nacional un solo registro habrá para todos los sindicatos, todos los contratos colectivos y todos los reglamentos interiores de trabajo del país. No sé cómo le van a hacer, pero va a haber una sola oficina en México. Por ahí se habla de que probablemente haya una especie de delegaciones, pero va a ser una oficina independiente a los tribunales del trabajo. El procedimiento de registro y reconocimiento de creación de sindicatos también tendrá que ser en la Ciudad de México, y tendrán la obligación los sindicatos de rendir cuentas a sus agremiados y que estos estén autorizados en asamblea, y que si hay alguna modificación que hacer a los estatutos sea por medio de asamblea de los asociados del sindicato, e inclusive que si se va a hacer una revisión de contrato colectivo, como se hace cada año, sindicatos con empresa, que tiene que estar avalado por la mayoría de los trabajadores o bien por una comisión que el propio sindicato y sus agremiados formen para que estén presentes en la negociación de los contratos colectivos de trabajo. En cuanto a perspectiva de género, diferente a lo que nos enseñaron cuando éramos todavía jóvenes, de que es hombre y mujer, pues ahora la libertad de género ya sabemos que tiene muchos otros aspectos, ¿no? Y tendencias. Entonces, en el ambiente laboral se supone que se buscará dentro de la ley que haya, que esté libre de discriminación, que no importa el género o para qué lado les guste el género. Las demandas por discriminación, bueno, déjenme comentarles algo al respecto. Se supone que con esta modificación a la Ley Federal del Trabajo, antes de que el trabajador presente la demanda formal, tendrá que agotar forzosamente la etapa conciliatoria, y la conciliación se tiene que realizar en un departamento totalmente independiente al Tribunal del Trabajo. Será un centro de conciliación totalmente independiente. Entonces se supone que deben agotar, pero está la excepción. Cuando un trabajador diga, oye, hubo un problema aquí, una discriminación, o se trata de una trabajadora embarazada que dice, oye, se me hace que por estar embarazada me están corriendo y esa es la razón de que me hayan corrido y hay una discriminación. Entonces, si el trabajador, o en este caso la trabajadora, tendrá que presentar junto con la queja, no todavía demanda, sí, o si lo quiere lo puede hacer de una vez, la demanda con certificado de embarazo y con suficientes indicios, así lo dice, indicios, como que parece que sí fue por discriminación. Y en ese caso, y lo más grave, es que le están dando la facultad al Tribunal del Trabajo de que si reciben una demanda de este tipo por una trabajadora embarazada y que hay suficientes indicios de que efectivamente fue por eso, entonces el Tribunal Laboral podrá ordenar al patrón que no vaya a dar de baja a la trabajadora mientras vemos qué pasa durante el juicio. Entonces, pues
pensando positivamente y de buena fe, que a lo mejor sí sucedió, pues qué bueno, es justo. Pero con tanta cosa que nos ha tocado últimamente ver a los abogados laboralistas aquí, sobre todo aquí en Mexicali, algunas demandas que son inventadas, pues qué tal si una trabajadora nunca trabajó con nosotros. Y sabes que estuve ahí 3 días y me corrieron y nunca me dieron de alta en el seguro social. Yo quiero que le digas que me dé de alta mientras vemos si gano o pierdo el asunto. Pues ahí es donde decimos, caramba, espérame, nos podemos ir para el otro extremo, ¿no?, de esta situación, y finalmente tener que pagar el alta del seguro social, todas las cuotas, y luego como no va a alcanzar a pagar, a tener las semanas cotizadas necesarias para el pago de incapacidad, también vamos a caminar con incapacidad y chance y hasta perdamos el juicio y tengamos que indemnizarle y pagar salarios caídos y nunca trabajó con nosotros. Entonces está un poquito peligroso esto. Sin embargo, también establece la posibilidad de que tengamos una defensa ahí como patrones y presentar en su momento pues, pruebas para decir que no fue por discriminación o pruebas para demostrar que no fue nuestra trabajadora. Bien. En cuanto a esto que lo vimos, perspectiva de género, bien, los cambios que vienen, pues, que esto ya lo habíamos visto, actualmente las juntas de conciliación y arbitraje dependen del Poder Ejecutivo, es decir, del gobernador si son locales o del presidente de la República si son federales. Digamos que es una oficina dentro de la Secretaría del Trabajo, lo que son las juntas de conciliación, y ahora dejan de estar en esa sección, en ese Poder Ejecutivo, y se manda al Poder Judicial. Se convierten pues en tribunales, en lugar de juntas de conciliación, en tribunales laborales. Lo absorbe en el Estado el Tribunal Superior de Justicia. Eso es el principio, aunque todo dependerá de cómo se lleve a cabo aquí en Baja California en la transición. Pudiera ser que haya un Tribunal del Trabajo independiente, así como haya el Tribunal de Justicia, el Tribunal Estatal de Justicia Electoral. Actualmente las juntas de conciliación están conformadas por el presidente, un representante de trabajadores y otro de patrones. Estos 3 van a desaparecer y se convierte solamente en un juez y obviamente todo su personal jurídico y administrativo. Ya hablamos de que habrá centros de conciliación. Las sentencias, dice, a ver, actualmente los laudos, que no se llaman sentencias, dice que deben ser apegadas, a verdad sabida y buena fe guardada. La verdad sabida es, según lo que veas en el expediente y lo que haya demostrado cada parte, pero la otra parte, que es buena fe guardada, es una amplitud en cuanto al criterio que se le da a la Junta de Conciliación para decir, oye, pero si se te hace que puedes ayudar al trabajador, ayúdalo. Entonces es ahí donde la Junta de Conciliación entra con la buena fe guardada, y ahí se excusa para decir, pues sí, pero mira, parece que no lo corriste, pero pobrecito, a buena fe guardada, vamos dándole a él una indemnización porque está muy pobre el trabajador. Sí, y sin embargo, esta parte de aquí, en la Constitución, en la modificación que hubo en 2017, ya quita estos 2 principios y ahora dice que las sentencias deben ser apegadas a la legalidad. Entonces ahí se nos da mayor tranquilidad a los patrones porque le quita un poquito de discrecionalidad a la autoridad. Pero esta reforma que viene de la ley del trabajo, en lugar de respetar lo que la Constitución dice, vuelve al principio de que deberán ser dictadas las sentencias a verdad sabida y buena fe guardada. Entonces, aquí está en contra de la Constitución. Habría que ver si a través de un amparo ya se declara inconstitucional, pero el efecto va a ser declarar inconstitucional seguramente la sentencia que recibamos y que vuelvan a dictar otra apegadas a la ley y desapegadas a la buena fe guardada. Habla otra parte de esta reforma de agilizar un poquito los juicios, que en lugar de durar 10 años, a lo mejor duren 8. Y habla ya pues, de cuestiones electrónicas, como poder notificarse a los abogados que así lo soliciten y se registren con su correo electrónico para que les nos notifiquen los juicios,
los acuerdos dentro de los juicios laborales. En lugar de perder tiempo de que no me ha notificado el actuario, hay que corretear, por dónde anda, hay que llevarlo, hay que traerlo, llevarlo a comer. También habla de que los exhortos, cuando se pide de una ciudad a otra, una autoridad a otra, que nos ayude con determinada prueba, juicio, pues se hace un exhorto. Todo eso es por escrito hasta ahora, pues está la posibilidad de que sea vía electrónica, ¿no? Que sea en el mismo momento enviarlo a la autoridad que le estamos pidiendo ayuda. También la posibilidad de que se desahoguen pruebas vía videoconferencia cuando las circunstancias lo permitan, no importa el lugar donde sea. Para agilizar los asuntos también se deberán presentar las demandas junto con las pruebas. Desde un principio, igualmente al contestar la demanda tendríamos que contestarla con todo y pruebas como era antes en el proceso laboral. Y finalmente los aspectos también que pudieran ser buenos o malos es la posibilidad de contratar menores trabajadores. Esto es entre la edad de los 15 y antes de cumplir los 16 años. Actualmente la obligación es, si contratamos menores, es que tengan la autorización de la Inspectoría del Trabajo, la Secretaría del Trabajo. Con esta modificación dice, bueno, si tiene la carta de los padres donde autorizan, no la de la Secretaría del Trabajo, si tiene el sindicato que lo ofrece, suficiente con cualquiera de los tres. Esto beneficia un poco. Y en cuanto al aviso de rescisión, recordemos que actualmente pues es obligación hacer un aviso de rescisión cuando es un trabajador. Dice la ley, el solo hecho de no entregar el aviso de rescisión al trabajador es suficiente para perder el caso. El trabajador va a ganar porque se entiende que el despido fue injustificado por más pruebas que presentemos de lo que hizo el trabajador. Con esta reforma dice que si no se entrega el aviso, se presume despido injustificado. Y esa palabra presunción significa que podemos aportar pruebas de que sí lo hicimos, ¿no? Ya no es tan tajante así de que nos hagan perder desde un principio. Esto pues sí pasa esta iniciativa de reforma. Las indemnizaciones que establece esta reforma, ya cuando gana el trabajador el juicio, ya no es con el salario que tenía el trabajador cuando el despido, sino el salario que esté vigente con otros compañeros del mismo puesto en el momento de pagar la indemnización. ¿Cuánto nos va a costar? Pues quién sabe. Hay que congelar los salarios de todos los demás hasta que el juicio se detenga, hasta que el juicio se termine, ¿no? Bien. Y sanciones especiales, finalmente, por ahí establece que solamente en caso de que un trabajador sufra un riesgo de trabajo y haya sido por negligencia del patrón, por no atender, por no darle los equipos de seguridad, y que como consecuencia de ello el trabajador resulte con una incapacidad permanente parcial, entonces el patrón puede ser sujeto de una multa hasta por 2.000 unidades de medida, 2.000 UMAS, que son 160.000 pesos aproximadamente. Pero si la incapacidad no es parcial sino total, permanente, bueno, pues puede ser sujeto a una multa de 3.500 UMAS, unos 280.000 pesos. Recibos de pago con CFDI, fíjense, todavía el área laboral estamos a la antigüita. Dice, en principio todos los recibos de pago y todo lo que se trate del trabajador tienen que estar firmados, todos. Sin embargo, dice, bueno, si tienes CFDI, a pesar de que el Código Fiscal dice que los CFDI tendrán validez para efectos legales, cosa que no hay mentira más grande para los laboralistas que eso que dice el Código Fiscal, eso no es cierto. La Ley Federal del Trabajo dice, a ver, en principio firmadito, así la antigüedad, quiero todo firmado. Pero si no, también, si emites el CFDI, está bien, pero ponen el contrato, un documento, un reglamento interior de trabajo, que el trabajador está de acuerdo de que así le dé su recibo de pago, el CFDI. Si no, no van a tener validez. Entonces, pues no nos saca mucho de apuros, porque sigue pidiendo en principio la firma del trabajador. Y los convenios para su validez, la última parte,
pues deben estar ratificados ante la Junta de Conciliación por cualquier tipo de convenio, pero dice, pero si no están ratificados, no hay bronca. Si el trabajador se queja de ese convenio, nomás vamos a ver la parte donde el trabajador está renunciando a los derechos. Por lo demás va a quedar firme. Y esto es lo más relevante que tenemos en materia laboral, y esperemos que ahora el día 4 de febrero ya reanuda la sesión el Congreso. Nosotros creemos que sí va a pasar esta iniciativa, por ahí hablan de que el PRI anda muy inquieto por presentar o agregar a esta algo que hable de que se prohíban las outsourcing, pero bueno, todavía estamos esperando que a ver si se presenta una segunda. Muchas gracias.